que vamos a abordar justamente el encendido automático o lo que vendría a ser la programación del cronotermostato de forma semanal, de forma diaria y semanal. ¿De acuerdo? Es muy importante, antes de comenzar a programar el encendido automático, en verificar que tenemos la fecha y la hora exacta grabadas en la memoria de la placa controladora para que luego, cuando se tenga que realizar el encendido a la hora que consignamos, pues proceda de forma correcta. Para ver esto tenemos que ir aquí al menú de usuario que entramos con la llave, como siempre, mantenemos apretado durante 3 segundos y lo que haremos es pasar hasta el final donde tenemos el reloj. En este caso hoy es viernes, se acerca fin de semana, viernes 17:59 del día 18 de noviembre del 2022. ¿Vale? Entonces para cambiar, simplemente podemos cambiar el día que haga falta. Para el siguiente dígito con el reloj vamos siempre saltando, no podemos retroceder, siempre avanza. Entonces son las 17:59, si tuviéramos que modificar la hora la modificaríamos, la hora que corresponde, los minutos, la fecha, el día, el mes y el año. Vale, estamos en el 22, vamos a dejar en el 22 para confirmar aquí. Y muy importante amigos, nunca recuperar, siempre ir al no, ¿vale? Entonces cuando os sale esto recuperar, simplemente tocamos aquí la flecha, perdón, el botón de la herramienta para salir de aquí del menú o simplemente avanzamos y ya está. La versión de firmware que trae, en este caso configurada la placa controladora, y si hagamos otro OK, pues iniciamos todo el ciclo del menú. Bien, dicho esto, tenemos la estufa en hora con el día correcto, pues ahora vamos a ir a avanzar a lo que sería la programación diaria y empezaremos en buscar. Aquí empezamos. Como podemos ver, cada uno de estos puntos que están aquí debajo corresponde a una hora del día. Aquí hay 24 puntos, ¿vale? Hay 24 puntos. Están, como se puede ver aquí, el lunes a las 12 horas, a las 0 horas, apagado. Si quisiéramos encender la estufa que comience a encenderse a las 12, pues es tan sencillo como poner con este botón encendido y se pone aquí una barra, como podéis ver, encendido o apagado, encendido o apagado. Si queremos que la estufa, en lugar de encenderse a las 12, pues se encienda a las 7 de la mañana, pues avanzamos, y va avanzando la hora a las 7 y se pone el encendido. Queremos que la estufa se mantenga encendida durante un periodo de 4 horas, de 7 a 11, pues la siguiente hora a las 8 hay que encenderlo, la siguiente hora a las 9 hay que encenderlo, la siguiente hora hay que encenderlo y la siguiente hora hasta las 11 hay que encenderlo. Cuando llegue a las 11, pues la estufa entiende que a partir de aquí no hay nada encendido, entonces a partir de aquí a las 11, como podemos avanzar a las 12, apagado, las 13 apagado, 14, 15, 16, hasta las 24 apagado. Podemos hacer, por ejemplo, que a las 17 se vuelva a encender y se mantenga encendida durante 2 horas y media, perdón, durante 3 horas. Pues a las 17 se enciende, a las 18, a las 19 y a las 20. Es tan sencillo como esto. Es importante saber que aquí podemos ir hacia atrás,
podemos volver. Si no nos gusta que a las 20 se apague, pues podemos apagar antes y volvemos a las 20, a las 19 y tenemos encendida desde las 17 hasta las 18. ¿Vale? Es una hora. Lamentablemente no tiene intermedios de 19:30, 19:15, simplemente son horas enteras. Vale, aquí tenemos el lunes. Hemos puesto esto a modo ejemplo, pero servirá para graficar y que entiendan cómo funciona el encendido automático de esta estufa. Bien, estamos en el martes. Como podéis ver, desde las 0 está apagado, 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 y a las 7 encendido, a las 8 encendido, a las 9 encendido y a las 10 encendido, ¿vale? Que siga a modo de ejemplo. El miércoles, pues lo mismo, a las 7, venga, avanzamos hasta las 7, encendido, 8, 9, encendido, encendido. Así avanzamos al jueves, lo mismo, a las 5 por ejemplo, a las 6, encendido, a las 7, encendido, a las 8, encendido, y pasamos al viernes. Y en el viernes hacemos lo mismo, podemos elegir el horario que nosotros queremos. A las 7, 8, 9, 11, o sea que se va a encender la estufa en estas dos franjas horarias, ¿de acuerdo? Para quitarlo lo repetimos, para quitarlo es ir para atrás, 18, y con este botón anulamos encendido o apagado, apagado, apagado. Así pasamos al día sábado, que hacemos la misma operación. Vamos a elegir aquí a modo de ejemplo, ¿vale? Y al domingo, perdón, vamos a avanzar también a las 7, es a modo de ejemplo, ¿vale? Bien, de esta forma tendríamos ya planificado los días, todos los encendidos automáticos de la estufa, y ahora simplemente tendríamos planificados o programados los encendidos automáticos de la estufa, y ahora simplemente le damos a este botón. Una vez que salimos de aquí, tenemos que confirmar, salimos de aquí, salimos, y le tenemos que dar a este botón que es el de reloj, y automáticamente se pondrá esta luz encendida. Cuando está encendida esta luz, que se puede hacer a través del display con este botón del reloj, que significa que está activado el cronotermostato, o por lo contrario lo podemos hacer a través del mando a distancia, que el mando a distancia de estas placas controladoras tiene el botón auto. Si tocamos el botón auto, automáticamente se enciende esta luz, y esto es muy cómodo. Con este mando a distancia lo podemos programar, activar o desactivar. Pues nada, con esta programación diaria, los encendidos automáticos de la estufa, tendremos básicamente confort y una programación diaria que nos evitará, bueno, tener que encender la estufa de forma manual, o por ejemplo si la queremos encender una hora antes o media hora antes de levantarnos, de despertarnos, para tener las habitaciones o la estancia ya caliente y con la estufa funcionando a plena temperatura un rato antes de levantarnos. Así que nada, con esto dejamos toda la parte de la programación automática realizada. Cualquier tipo de dudas o comentarios, esperamos un buen feedback aquí abajo. Y como siempre, un par de consejos es el primero: uno, suscribirse al canal, que es de forma gratuita y nos ayudáis mucho a seguir creciendo y difundiendo. ¿Y por qué? Porque evidentemente publicamos contenido de forma periódica, contenido que os ayudará a sacar
el máximo provecho, el mejor partido de vuestras máquinas. Así que esperamos ansiosos vuestra suscripción y que forméis parte de esta gran familia de Biomasa para Todos. Y el segundo, pues nada, siempre hay un vídeo que está relacionado con este tema, y ahora vamos a hablar justamente de el modo Eco y el modo Eco 1 y el modo Eco 2. Así que es importante que en este vídeo que está aquí a mi costado podáis entender por qué y cómo funcionan los modos Eco 1 y Eco 2 en este tipo de controladoras y con este tipo de display. Repito, este display lo llevan incorporado muchas estufas, Doki, Nemax, eFlame, Extraflame, Alvin Trotter y un montón de estufas más que tienen controladoras CL Bio. Así que, como siempre, creemos en el cambio, nos comprometemos con el medio ambiente y somos Biomasa para Todos. Un saludo y, como no, darnos un buen like. Así seguimos difundiendo. Un abrazo. Chao.